Continuación del Evangelio de San Juan, video número 2. Que todos te conozcan y te amen. La Epifanía de Jesús, o sea, la manifestación de Jesús. Semana inaugural. Estos primeros capítulos están distribuidos a lo largo de una semana. Primer día, testimonio del Bautista. Segundo día, he aquí el Cordero de Dios. Tercer día, Maestro, ¿dónde vives? Cuarto día, encuentro con Andrés y Simón. Quinto día, encuentro con Felipe y Natanael. Sexto día, como en la creación, San Juan no indica ninguna acción, día de reposo. Séptimo día, las bodas de Caná, la Epifanía de Jesús, el vino nuevo de la nueva alianza. Primer día, testimonio del Bautista. Las autoridades judías mandan preguntar a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? La delegación estaba formada por sacerdotes y levitas, especialistas en purificaciones rituales. Yo soy la voz del que clama en el desierto, haced recto el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Segundo día, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es el siervo de Yahvé. Ver video cántico del siervo de Yahvé, si es que no se ha visto. Jesús es el Cordero de Alianza, cuya sangre derramada purifica los pecados del mundo entero. San Juan Bautista dice, he visto al Espíritu descender como paloma del cielo, y permanecía sobre él. Pero el que me envió a bautizar en agua, ese me dijo, sobre quien vieres al Espíritu descender y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Tercer día. Maestro, ¿dónde moras? Encuentro con Andrés y Juan. Venid y ved. Podemos apreciar los siguientes verbos: buscar, afán por encontrar algo o alguien; morar, permanecer en unión, comunión; venid y ved, en su sentido profundo significa creer, mirar espiritualmente, descubrir quién es Jesús. San Juan Evangelista nos dice, era como la hora 10:00, 4 de la tarde. Este pequeño detalle es un testimonio de un valor histórico inapreciable. Además, nos indica que Juan nunca olvidó la hora en que se encontró con Jesús y comenzó a seguirlo. Cuarto día. Encuentro de Andrés y Simón. Andrés lleva a Simón al encuentro de Jesús, el cual, fijando su mirada en él, dice, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú serás llamado Roca, Pedro. Al fijar en él su mirada, penetra en su corazón y crea su destino. El nombre en la mentalidad bíblica es la síntesis de la misión de una persona. Pedro y sus sucesores serían la roca visible de su iglesia. Quinto día. Encuentro con Felipe y Natanael. En el quinto día suceden dos acontecimientos: el llamado a Felipe y el encuentro con Natanael. Hay que leer este pasaje para entrar en la riqueza que contiene. Al acercarse Natanael, Jesús dice, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿De dónde me conoces? Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi.
Jesús da a entender a Natanael que conoce su corazón, que ha penetrado en sus pensamientos y en su espíritu sin haberlo visto antes. Hay un hecho oculto en Natanael que solo Dios era testigo y que Jesús también conoce, que hace exclamar a Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. En estas palabras Jesús se refiere a la visión de Jacob en Génesis capítulo 28, versículos del 11 al 19. Después de leer este texto bíblico del Antiguo Testamento, hay que considerar lo siguiente. Habla de un lugar, Betel, que significa casa de Dios y puerta del cielo. De una piedra que Jacob elige como estela y la consagra para señalar la presencia divina. De una escala que une cielos y tierra y establece una comunicación entre Dios y los hombres. De los ángeles de Dios que suben y bajan por la escala. Primero, vemos que Jesús es el verdadero Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Segundo, que Jesús es la piedra ungida, donde se encuentra la presencia divina. Tercero, que Jesús es la nueva escala entre Dios y los hombres. Cuarto, los ángeles de Dios que suben y bajan por la escala. La rica personalidad de Jesús de Nazaret se ha ido revelando en esta semana inaugural. En el primer día Juan anuncia la dignidad del que viene. En el segundo día es presentado como el Cordero de Dios, o sea, el siervo de Yahvé. En el tercero es saludado como Maestro. En el cuarto es reconocido como Mesías. En el quinto como Hijo de Dios. El sexto día, como en la creación, no figura ninguna acción, fue día de reposo. Séptimo día, el primer signo. Al tercer día, las bodas de Caná, la epifanía de Jesús, el vino nuevo de la nueva alianza. La escena de una boda significa los tiempos mesiánicos y el vino que se acaba significa el término de la antigua alianza. La súplica de María, no tienen vino, es como la del pueblo que desea participar del vino nuevo del banquete mesiánico. Por eso la respuesta de Jesús, todavía no llega mi hora. Esa hora es la glorificación por la cruz. La reacción de María a la respuesta de Jesús, haced lo que Él os diga. Ella percibe que Jesús va a hacer algo. Para la boda mesiánica se requiere un vino nuevo, abundante y exquisito. Jesús es el novio y Él da el vino y lo da gracias a una sugerencia de su madre. Las tinajas de piedra significan la ley antigua de la purificación. Son 6, idea de imperfección. Deben dar paso al vino nuevo y abundante de Cristo. El vino, idea central, es la alegría y la novedad del Evangelio. María, la nueva Eva, se da cuenta que al banquete de la vida le falta lo esencial. Jesús simbólicamente la llama mujer, que representa a la mujer del Génesis, la mujer del Apocalipsis, la mujer de la humanidad redimida que estuvo al pie de la cruz y se nos da por madre. La purificación del templo. Está narrada por los 4 evangelistas en diferentes momentos. Los sinópticos la sitúan al final de la vida de Jesús y San Juan al comienzo de su ministerio por motivos teológicos. Este acto es también un signo de los tiempos mesiánicos. Los profetas habían vaticinado una purificación para el templo. Y no habrá más comerciantes en la casa de Yahvé, Sebaot, el día aquel. Del profeta Zacarías
capítulo 14, versículo 21. Yahvé Sebaot significa Dios de los ejércitos. Sentido de la expulsión. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Son una alusión al profeta Isaías. Es también un signo de los tiempos mesiánicos, ver el profeta Malaquías y el segundo Zacarías, entreviendo una sacralización de todo el culto. El anuncio de una víctima nueva. Jesús, al arrojar a los animales del templo, anunciaba el próximo fin de los sacrificios de animales, porque la única y verdadera víctima sería el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Promesa de un templo nuevo. ¿Qué signo nos muestras para hacer esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. El cuerpo de Jesús reemplazará el templo judío y sus sacrificios. El lugar del nuevo culto será Jesús muerto y resucitado. Jesús es el lugar donde se realice el nuevo culto. Jesús y Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, pregunta Nicodemo. Después de leer todo el pasaje, la novedad del Evangelio expresada en las bodas de Caná necesitaba una explicación. Por eso la pregunta de Nicodemo: ¿cómo podrá ser esto? Nicodemo, que pasa de la noche a la luz, simboliza el judaísmo docto y bueno interesado en Jesús. Las explicaciones de Jesús son una síntesis de doctrina cristiana sobre la nueva vida y el nacimiento del bautismo en el agua y el Espíritu. Si alguno no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La vida eterna le viene al hombre por Dios Padre, a través de su Hijo, por la fuerza del Espíritu Santo. Recordamos que en Juan capítulo 6, versículo 63, Jesús nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Y en Juan capítulo 3, versículo 6 nos dice: lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Gracias a la acción del Espíritu se nace de nuevo. Todo el diálogo se desarrolla en un ambiente trinitario. Los versículos 3 al 8 resaltan la presencia del Espíritu Santo. Los versículos 11 al 15, la figura preponderante es el Hijo del Hombre. En los versículos 16 al 21 se destaca la presencia de Dios Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio al Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Algunas enseñanzas. Las siguientes notas son solamente unas pinceladas al rico mensaje que nos transmite San Juan. Lo mejor es lo que el Espíritu Santo inspira en cada uno. Jesús es el Cordero de Dios que viene a expiar nuestro pecado y anunciarnos la buena nueva. Como sus primeros discípulos, nos debemos guiar por la búsqueda de la verdad, del amor. Maestro, ¿dónde vives? Si hemos tenido un encuentro con Él, difícilmente lo podemos olvidar y dejar. Como a Natanael, Jesús nos conoce más que nosotros mismos nos conocemos. Jesús nos invita a las bodas del Cordero, a beber el vino nuevo de la alianza eterna, en el banquete del reino. No perdamos la invitación.
Juan el Bautista nos invita a hacer rectos los caminos del Señor. ¿Qué cosas en mi vida debo enderezar? En mi bautismo me incorporé a Cristo. Soy una criatura nueva que nació del Espíritu. Debo vivir conforme a mi nueva dignidad. Al fijar Jesús en ti su mirada, penetró en tu corazón y te invita cada día a vivir tu misión. Jesús es la nueva escala entre Dios y los hombres. Cuando vas a misa, cuando oras, etc., ¿te encuentras con tu Dios? Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Voy a la casa de Dios a orar y considero que estoy en un espacio sagrado donde todo mi ser debe adorar a mi Dios. Dios te bendiga e ilumine con su palabra. Te invito a leer todos estos primeros capítulos del Evangelio de San Juan, meditarlos, saborearlos, contemplarlos y después ver el siguiente video número 3. Gracias, Dios te bendiga.